y profetizarán y verán visiones, ¿verdad? Y después el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día espantoso y terrible del Señor. ¿Cuándo lo dijo el profeta? Hace cientos de años atrás, ¿verdad? Y cuando dijo: en los postreros tiempos. ¿Y cuándo se cumplió lo del que el Espíritu Santo vino, hermano? En el Pentecostés, en los postreros tiempos. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, no se está refiriendo al tiempo de los apóstoles. ¿A qué tiempo se está refiriendo, hermano? A ver, ya conmigo, a estos tiempos. A estos tiempos. En los postreros tiempos, ¿verdad? Dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que van a hacer, hermano, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que, hermano, engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En cuáles tiempos? Diga conmigo, estos tiempos. Estos tiempos. Algunos dice apostatarán de la fe, o sea, irán en contra de la palabra, ¿verdad? Dice, escuchando a quién, hermano, a espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios. Porque cada que vienes tú aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿qué Dios te dice, hermano? ¿Cómo debes de caminar? ¿Y qué te dicen esos espíritus engañadores? Esas doctrinas de demonios, ¿qué te dicen? ¿Obedece la palabra o sigue haciendo el mismo? ¿Qué te dicen esos espíritus engañadores? Su mismo nombre lo dice, son espíritus ¿qué? Engañadores, hermano. Fíjense, la palabra de Dios es tan hermosa que ahí mismo nos lo revela. ¿Son espíritus qué? Engañadores. Entonces, una persona que tiene su mente cauterizada, ¿cómo vive, hermano? Engañada. ¿Engañada de qué manera? ¿De qué manera? Pensando que está bien cuando está mal. Y aunque escuche la palabra de Dios, hermano, su mente está cauterizada. Espíritus engañadores y a doctrinas de qué, hermano? De demonios. Dice el versículo 2: por la hipocresía de qué, hermano? De mentirosos que teniendo qué? Cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. Todos esos que predican esas doctrinas de demonios, ¿cómo está su conciencia, hermano? Está cauterizada. Y usted se va a encontrar, ¿verdad?, con muchos hermanos cristianos, entre comillas, que se congregan, que inclusive andan evangelizando, andan haciendo cosas, pero sus doctrinas de demonios, porque su conciencia está como, hermano, cauterizada. Qué tremendo. Avanzamos. ¿Cómo podemos definir a la conciencia, verdad? Para que usted entienda, porque a veces no, ¿qué es la conciencia, pastor? Y en términos muy sencillos, la conciencia es la que te ayuda a discernir entre el bien y el mal. Muchas veces la ejemplifican con el angelito blanco y el angelito rojo, ¿no? Yo le veo a las niñas desfilando, no hay bien, perdón. Ok. Entonces la conciencia es la que te indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Les decía yo, el diablito blanco y el diablito rojo. Si lo han visto hasta en las caricaturas, ¿no? ¿Qué le dice el diablito blanco a tu conciencia? O más bien, ¿qué te está diciendo a ti la conciencia blanca? Que te portes como bien. ¿Y el diablito rojo qué te dice? Pórtate mal. Pero si tú ya tienes cauterizada tu conciencia, ¿vas a escuchar el angelito blanco? Porque tu conciencia ya está muerta, ya está cauterizada. ¿Cómo podemos definir a la conciencia? Es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que consideramos normalmente bueno o qué, hermanos? O malo. Alabando lo bueno y condenando qué? Lo malo. Y así impulsado a hacer lo primero y a evitar lo último. Entonces cada uno de nosotros, cuando está expuesto a una tentación, a un pecado, ahí viene la conciencia, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Y nos pasa, a todos nos pasa. O sea, la tentación ahí está continuamente. Pero si tú estás en el camino del Señor y estás recibiendo de Dios, de su palabra, de su espíritu, tu conciencia, ¿cómo está, hermano? Está limpia. Entonces tu conciencia te dice, ¿sabes qué? Esto está mal. Y si tú estás en comunión con Dios, dices, sí, es cierto, está mal, no lo hago, me retiro. ¿Y por qué es importante que puedas tener tu conciencia limpia? Porque ahora con esas famosas redes sociales, hermano,
¿verdad? Ya les he comentado muchas veces, tú estás viendo ahí alguna situación, algún video, y de repente te aparece otro video. Te aparece un video con una muchacha desnuda o semidesnuda. Pero así como te aparece, inmediatamente tu conciencia te dice, eso es malo. Y si tú estás bien, en relación con Dios, ¿qué vas a hacer? Pero si tu conciencia está cauterizada, hermano, no pasa nada. Porque son espíritus, ¿qué? Engañadores. Y cuando te diste cuenta, ya te metiste y ya te envolvió. ¿Y qué es lo que hace que una persona tenga su conciencia cauterizada? Pues el pecado reiterado. ¿Amén? Amén. Entonces, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que consideramos normalmente bueno o malo. Alabando, ¿qué, hermano? Lo bueno, y condenando, ¿qué? Lo malo. Amén. Y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Amén. Avanzamos. Introducción, amados hermanos. Dice, meditando en por qué la gente le cuesta cambiar, dejar sus malos hábitos y entregarse totalmente a Dios, el Espíritu Santo me mostró que el problema radica en que las personas tienen su conciencia como Cauterizada. es decir, insensible y muerta. Entonces, por más que escuchan la palabra, por más que les dices, no pueden entender, porque la conciencia está cauterizada. Y te decía yo, esa zona del cuerpo que se fue cauterizada, tú le puedes enterrar una aguja y no le duele, porque ya está muerta, ya está insensible. De tal manera está la conciencia, ¿verdad? Que aunque esté ahí metido en el pecado, ya no lo percibe, ya no lo siente. ¿Amén? Amén. Avanzamos rápidamente. Fíjense lo que dice aquí, está muy interesante. Pongan mucha atención. Dice, teniendo cauterizada la conciencia, ¿o qué? Marcada con un hierro, ¿qué, hermano? Candente. Eso es cauterizar, marcada con un hierro, ¿qué? Candente. También ha visto cuando marcan a las reses, ¿no? Para ponerle el sello de la ganadería, que ponen a calentar el fierro al rojo vivo y la agarran entre varios y la tiran al suelo y ahí donde le pusieron esa cauterización, esa zona de la res queda muerta, hermano. Ya no hay sensibilidad. Entonces dice, algunos sostienen que se refiere a la, ¿qué, hermanos? Insensibilidad de una conciencia que ya no reconoce, ¿qué, hermano? Culpabilidad cuando procede mal. Entonces, ¿qué pasa con esa conciencia cauterizada? Ya no reconoce, hermano, culpabilidad cuando está haciendo mal. Es decir, está haciendo lo malo, pero su conciencia ya no lo reconoce, hermano. Así como el tejido muerto es incapaz de sentir nada después de que es cauterizado con un hierro candente, de ese modo se hace cada vez más difícil que el Espíritu Santo haga impresión alguna en la conciencia. La conciencia. O sea, ya por más que el Espíritu Santo quiere trabajar, ya esa conciencia ya no percibe, ya no siente, hermano. Y yo he estado, ¿verdad?, pidiéndole a Dios, Señor, ¿por qué? Porque si te has dado cuenta cuánta gente ha pasado aquí, hermano. Yo que estoy viendo los videos, ¿verdad? Híjole, ya ahorita ya seríamos como 200, yo creo, ¿no? Luego los videos digo, fulanos ya no están, fulanos ya no están, fulanos ya no están. Y por más que son expuestos a la palabra, la conciencia, ¿cómo está, hermano? Cauterizada. Dice el párrafo segundo, dice, compárese con el proceder de Judas, quien finalmente acalló la voz de su conciencia. ¿Cómo acalló la voz de su conciencia Judas, hermano? Acuérdense que la conciencia es la que nos guía a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué pasó con la conciencia de Judas, hermano? Él entregó al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo su conciencia, hermano? ¿Qué le decía la conciencia? ¿Qué le decía la conciencia a Judas, hermano? No. ¿Qué te dice tu conciencia? Que no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Pero si tu conciencia está cauterizada,
ya no percibes. Fíjate, imagínate entregar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, diga conmigo, ¿en qué conciencia cabe eso? ¿En qué conciencia? Y la respuesta es, en una conciencia que está cauterizada. Entonces fíjate ese tremendo Judas habiendo caminado con el Señor Jesús, ¿verdad? Anduvo con él 3 años, echó fuera demonios y entregó a Jesucristo. Entonces dice aquí, compárese con el proceder de Judas, quien finalmente acalló la voz de su conciencia. ¿Cómo acabó la voz de su conciencia? Que le decía, no, o sea, primero se arrepintió, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Fue y devolvió las monedas. Pero no estaba arrepentido, porque si se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera hecho, man? Y hubiera pedido perdón a Dios. Perdónanos, como Pedro. Sin embargo, para callarse a conciencia, ¿qué hizo Judas? Se suicidó. Otros creen que así como un hierro de marcar deja su impresión, no que deja el hierro ahí ardiendo, hermano, su impresión, ¿no? Una marca. Las doctrinas de demonios y la hipocresía de mentirosos también hacen ¿de qué? De la huella satánica una que, hermano, Una marca. Porque veíamos en el discipulado del domingo, ¿con qué nos sella el Espíritu Santo, hermano? ¿Con qué nos sella el Señor? El Con su Santo, espíritu. ¿no? Y se le llaman las arras de la herencia. Te sella. ¿Y qué hay en nosotros, hermano? Un sello. Un sello. ¿Qué dice que somos qué? Hijos de Dios. Entonces, así como, ¿verdad? El Señor nos selló, también las doctrinas de demonios y la hipocresía de mentirosos también hacen de la huella satánica una marca que, hermano, imborrable. Así como Pablo llevaba marcas de su servicio a Cristo, según lo dice en Gálatas 6:17, estos engañadores también cargarían las marcas correspondientes de su lealtad. ¿A quién, hermano? A Satanás. A Satanás. Y fíjate qué hermoso es el Espíritu Santo, ¿no? Me está mostrando. ¿Qué pasó con Caín, hermano? Caín mató a Abel, ¿no? ¿Qué le decía su conciencia antes de matar a Abel? No lo hagas. No lo hagas, eso es malo. Sin embargo, ¿cómo estaba su conciencia? Y lo mató. Y después, ¿qué hizo Caín? Dice, pues ahora me voy a apelar y voy a buscar que alguien me mate. Fíjate lo que la conciencia le estaba callando. Que te mate, no mereces vivir. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Dice que le puso una crema, una marca, para que donde quiera, cualquiera que lo viera, no lo matara. Entonces anduvo errante buscando la muerte, ¿verdad? Porque su conciencia le decía. Sin embargo, él tenía una marca para que nadie lo matara. Los engaños que están extraviando a algunos dentro de la iglesia, al mismo tiempo insensibilizan a los engañadores contra la verdad. Repito, los engaños que están extraviando a algunos dentro de la iglesia, al mismo tiempo insensibilizan a los engañadores contra la verdad. O sea que cuando una mente ya está cauterizada, hermano, ya no oyes la verdad, no entiendes la verdad, ¿sí? Por más que te digan la verdad, tú simple y sencillamente ya no entiendes, no comprendes, te volviste insensible. ¿En dónde? En tu conciencia. La que sigue, por favor. ¿Qué es una conciencia cauterizada, hermanos? Para que usted lo entienda bien. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Dice, cuando una persona comete un pecado y no lo confiesa y lo oculta, con el paso del tiempo, su conciencia ¿se qué, hermano? Se cauteriza. ¿Se qué? Se cauteriza. Es decir, vamos a pecar, sí, hermano, porque somos humanos. Pero si ya pequé, mi conciencia ya me está diciendo que hice mal, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Cuando una persona comete pecado y no lo confiesa y lo oculta, con el paso del tiempo su conciencia ¿se qué? Se cauteriza. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando alguien está abrazando su pecado, ¿verdad? ¿No?
y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer. ¿Qué pasa con la conciencia, hermano? Se cauteriza. Se cauteriza. Entonces ya de repente puede venir a la iglesia como si nada, como cualquier cristiano, pero sale allá y sigue haciendo exactamente lo mismo, porque su conciencia está cauterizada. Porque el que está en Cristo es una nueva, hermano, Criatura. dice abajo, a este tipo de conciencia la Biblia también le llama, ¿cómo le llama a ese tipo de conciencia, hermano? ¿Conciencia qué? Encallecida. Encallecida. ¿Cuántos conocen los callos, hermano? ¿Sí los conocen, hermano? Sí. ¿Cómo es un callo, hermano? Duro. Grueso, duro. Si le picas ahí el callo con una aguja, ¿qué pasa? ¿Sientes? Es exactamente lo mismo que pasa con la conciencia, hermano. Ya está muerta, ya no siente, ya no percibe. Yo una vez vi un video de un cuate que me llamó la atención. Tenía los pies así, parecían como tamales, hermano. Y le pasan ahí y agarró un cuchillo y ¡pum! Se empezó a rebanar. Todo era puro callo, hermano. Se rebanó y salió un montón de callo hasta que quedó el pie ya normal. Fíjate, le cortó y no sentía nada porque está encallecido. Ahora, eso es del pie, dices, bueno, pero es la conciencia, hermano. ¿Qué produce una conciencia cauterizada? Que no siente nada. Porque ¿qué pasa cada vez que venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos de sentirnos, hermano? ¿Cómo deberíamos de sentirnos? Bendecido. Mal. Deberíamos de llorar y de pedirle perdón a Dios. Pero nos volvemos insensibles. Dice abajo, la persona se vuelve insensible a la voz de Dios y se quema. Y se endurece. Porque su conciencia está como, hermano, Cauterizada. cauterizada. Tito capítulo 1 versículo 15 dice que todas las cosas son puras para quién, hermano. Todas las cosas son puras para quién. Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es que, hermano. Les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué, hermano? Corrompidas. ¿Para quién? Para los impuros. Impuros. No, los corrompidos. E incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué, hermano? Corrompidas. Ya se corrompió tu conciencia. ¿Y qué es una persona que está corrompida, hermano? Aquella que acepta sobornos, aquella que le da igual hacer el bien que hacer el mal. Ya se corrompió, hermano. Como el sexenio pasado, el gobierno. ¿Cómo estaba? La que sigue. Juan capítulo 8, versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, fíjate, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué hicieron, hermano? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Y me llama mucho la atención este pasaje. ¿Sí se acuerdan de dónde es ese pasaje, no? Cuando sorprenden a la mujer adúltera y la traen a Jesús, ¿no? Queriendo probar a Jesús, y le dicen, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de la mujer. Es decir, no hay salidas ahí. La agarramos en el mismo acto. Y mira cuántos testigos. Y la ley de Moisés dice que a esas mujeres las debemos de apedrear hasta que mueran. Entonces el Señor Jesús dijo, bueno, está bien, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué dice ahí? Y siendo acusados. Pero ellos al oír esto, acusados ¿por qué, hermano? Sus conciencias. ¿Quién los acusó? Su conciencia. Pues cada que venimos aquí nos congregamos y escuchas la predicación y dices, hijo, ya el pastor me está lanzando piedras, es tu conciencia. Porque yo no dudo que muchos piensen, está hablando de mí. Es tu conciencia.
¿Quién es el que te acusa? Tu conciencia. Entonces, como su conciencia estaba contaminada, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó, ¿solo quién quedó, hermano? A ver, ya conmigo, el único que tenía una conciencia limpia, una conciencia limpia, que no le acusaba. Entonces así pasa, hermano. Luego la gente se siente muy incómoda, ¿no? Incluso hasta mejor se va y piensa, no me está atacando, cuando es tu propia conciencia que te dice, estás mal, estás haciendo mal. Y cuando la conciencia ya está cauterizada, hermano, pues ya de plano ni entiendes, ni sientes, y te da igual. Y te engaña porque dices, bueno, pues voy a ir a la iglesia para tratar de acallar mi conciencia, ¿no? Como si viniendo a la iglesia ya tus pecados son perdonados. ¿Verdad que sí? Primera de Timoteo 1:19 dice que debemos de mantener la fe. ¿Y qué más, hermanos? Una buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pues ¿cómo debemos de mantener nuestra conciencia, hermano? Buena. Pero honestamente, ¿verdad? ¿Quién de los que estamos aquí tiene su conciencia buena? O en otras palabras, ¿quién tiene su conciencia tranquila? Y a veces hoy entiendo muchas cosas, mucha gente ni puede dormir porque la conciencia le está acusando. Entonces, ¿y qué vamos a hacer, pastor? ¿Ya no hay remedio? Dice la palabra de Dios que todo lo que en Adán perdimos, en Cristo lo recuperamos. Amén. Así es que póngase muy atento. A ver, avanzamos. Segunda de Corintios 4:2. Dice, antes bien, renunciamos, ¿qué, hermano? ¿A qué debemos renunciar? A lo oculto, vergonzoso. ¿A qué debemos renunciar, hermano? A lo oculto y vergonzoso. Es decir, fíjate cómo empieza el proceso de restauración de tu conciencia. ¿Cómo es que podemos restaurar nuestra conciencia, hermano? A través de renunciar, número uno, ¿a qué? A lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Cómo vamos a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso? Arrepintiéndonos, hermano, y pidiéndole perdón a Dios. Pero decíamos cómo debe ser tanto la salvación, como la entrega a Dios, como el arrepentimiento, ¿cómo debe de ser, hermano? De todo corazón. A ver, ya conmigo, de todo corazón. De todo corazón. Es decir, sí, Señor, hay muchas cosas ocultas en mí, hay muchas cosas vergonzosas. Perdona, me arrepiento. Y ya no lo vuelvo a hacer. Renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con qué, hermano, con astucia. Porque fíjate, hay gente que trae cosas ocultas y vergonzosas. ¿Y cómo se presenta aquí, hermano? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo dice ahí? Con astucia. Aquí me vengo, me siento, aleluya. Cuando trae cosas que ocultas, ¿sí? Vergonzosas. ¿Y a quién engañamos? ¿A quién engañamos? A nosotros mismos, a Dios no le engañamos. Dice, no andando con astucia, ni adulterando, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. O sea, porque hay personas que a su pecado, a lo oculto y vergonzoso, le quieren encontrar aquí en la Biblia, ¿no? Adulterar la palabra para justificarse. Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de ¿qué, hermano? De la verdad. ¿Qué dice Juan 8:32, amados hermanos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, ¿cómo podemos rescatar nuestra conciencia? Conociendo la verdad, porque esa verdad me va a hacer libre. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de quién, hermano? De Dios. Pues, ¿cómo debe estar nuestra conciencia delante de Dios, hermano? Una conciencia limpia, buena. ¿Cómo? Pues a través de constantemente estar pidiéndole perdón a Dios.
pero me arrepiento, ya no vuelvo a caer en lo mismo. Porque si yo sigo cayendo en lo mismo, pues ya me volví astuto. Pues hago mis fechorías y vengo y salgo y de nuevo hago mis fechorías. ¿A qué sigue? Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre, ¿qué, hermano? Una Una conciencia conciencia, ¿cómo? sin ofensas. Sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y ante los En hombres. otras palabras, no tengo nada que ocultar ni nada que me avergüence. Porque ya me puse a cuentas con Dios. Y ahora estoy caminando, me estoy esforzando por caminar en santidad. Porque todos somos tentados, hermanos. Pero si tu conciencia, ¿verdad?, está bien, pues tú puedes salir huyendo del pecado, hermano. ¿Para que sí? Vamos a terminar, hermanos. Hebreos 10:22. ¿Qué dice, hermanos? Acerquémonos con un corazón, ¿qué, hermano? sincero, ¿Se da cuenta de qué se trata todo el evangelio del cristianismo, hermano? de un De corazón hacer las cosas sincero, como con sinceridad. corazón. O sea, no es venir, no, tienes que venir como de corazón. ¿Si has oído hablar a la gente cuando dice, te lo brindo de corazón? Caracoles, sí me sacudiste, como de corazón. O sea, de verdad. Pues, ¿cómo debemos venir a la iglesia, hermano? De corazón, Corazón. ¿Cómo debemos amar a Dios, hermano? de De corazón. corazón. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Purificados qué, hermano? ¿De qué nos debemos purificar los corazones? De mala conciencia. ¿Y lavados los cuerpos con qué? Con agua pura. ¿Con qué vamos a purificar nuestros corazones, hermano? De la mala conciencia. ¿Con qué lo vamos a purificar? Agua pura. Con la fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. No vayas a decir, ahorita salgo y me voy a bañar con sex, pastor. ¿Qué es lo que te lava, no? ¿Qué es lo que lava tu cuerpo? La palabra de Dios. Amén. Pero si no lees, ¿con qué te estás lavando, no? La misma Biblia establece que la palabra es agua, es jabón de lavadores, hermano. Es como un sote que te limpia. ¿Cuántos quieren limpiar su conciencia? Amén. No creas que llénate al vapor, ¿verdad? No, es un baño espiritual. Amén. Amén. Hebreos 9, la que sigue, 9:14, dice, fíjense esto, qué hermoso, hermano. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué va a hacer, hermano? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. ¿Qué es lo que va a limpiar nuestras conciencias? ¿Qué es lo que va a limpiar nuestras conciencias, hermano? La sangre de Cristo, La sangre de Cristo. mediante el Espíritu Eterno. La sangre de Cristo. Amén. 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 Entonces, número uno es reconocer. Señor, la verdad es que tú lo sabes. Perdóname. Lávame con tu sangre. Lava mi conciencia. Para que yo pueda caminar en tu voluntad. Por eso me encanta ese canto que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, hermanos. No sé si tenemos ese canto, ¿sí? Bueno. Porque en esta noche el Señor quiere limpiar nuestras conciencias. Amén. Amén.
Dice, acabamos de ver que la certidumbre de la fe, o sea que tu fe certera, hermano, purifica los corazones de la mala conciencia y lava nuestros cuerpos con agua pura. Dice, pero la sangre de Cristo, amén, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, amado hermano, el deseo de Dios, ¿verdad? No mi deseo, el deseo de Dios es que todos podamos tener una conciencia limpia, para que entonces podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque una persona que está insensible, que su conciencia está cauterizada, pues por más que seas expuesto a la palabra, simple y sencillamente no entra, no sientes. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.